Esta semana, en Comisión Primera, Lorduy participó, debatió y votó varias iniciativas legislativas, entre ellas el proyecto de ley del cual Lorduy es autor y ponente, por el cual se propone que Cartagena sea sede alterna de la Presidencia de la República y del Congreso, y además sede alterna en esta misma ciudad del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Industria y Turismo. En Barranquilla, la ubicación de la sede alterna del Ministerio de Transporte, y en Santa Marta, la sede alterna del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Lorduy expresó: es momento de pasar a la acción, ya que la descentralización o la desconcentración, como se le quiera mirar, no ha sido nada distinto que una suma de leyes y decretos que, en su momento, han dado esperanzas, pero después de un tiempo son pruebas de una gran frustración. Hagamos algo. Aprobar este proyecto es un hecho simbólico en el que la Comisión Primera y la Cámara de Representantes le están diciendo al país que no están de acuerdo con su modelo de centralización de decisiones y de los recursos. Adicionalmente, fue aprobado el proyecto de ley que otorga y da alcance a las garantías y la promoción de los derechos de la participación ciudadana. También el proyecto de ley por medio del cual se modifica el monto de los honorarios de concejales de municipios de quinta y sexta categoría. Se aumenta el número de sesiones ordinarias y extraordinarias de concejales de municipios de tercera a sexta categoría y se adoptan medidas en seguridad social. Al respecto, Lorduy precisó: en Comisión Primera defendí, apoyé y sustenté con razones legales, constitucionales y de conveniencia por qué 10.143 concejales de 967 municipios de quinta y sexta categoría merecen con toda justificación una actualización en sus pequeños honorarios que no alcanzan a ser hoy un salario mínimo mensual. Precisamente garantizar, casi que desde el punto de vista de derecho fundamental, la subsistencia de los concejales. En esos términos, yo estoy de acuerdo con ese proyecto. Por otra parte, las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara sesionaron y aprobaron la iniciativa que busca distribuir equitativamente en las comisiones constitucionales, permanentes, legales y especiales del Congreso las 16 nuevas curules que representan a las víctimas de las circunscripciones transitorias especiales de paz creadas por el Acto Legislativo 02 del 2021. Sobre el particular, Lorduy manifestó: en esta sesión presenté una proposición para que ninguna circunscripción electoral tenga más de 4 representantes en cada una de las comisiones, en especial las constitucionales. Hay comisiones en la Cámara de Representantes en las que en una sola circunscripción tiene hasta más de 8 representantes. Eso no puede continuar, reiteró Lorduy. Esta semana, en plenaria, Lorduy participó, debatió y votó varias iniciativas legislativas, entre ellas varios informes de conciliación. Estos son: proyecto de ley que promueve la generación de empleo en Colombia, especialmente en aquellas ciudades, municipios o zonas rurales donde se registran altas cifras de desempleo y/o ocupación informal. Proyecto de ley que pretende consagrar como legislación permanente el Decreto 806 del 2020, que adopta medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales. Muy contento, Lorduy expresó: no solo se aprobó lo que ya el decreto contemplaba, sino que logramos incluir a la justicia penal como sujeto en el que se pueda seguir implementando las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales. Lo logramos. Proyecto de ley que crea el Servicio Social PDET como una acción para que los estudiantes universitarios con capacidades profesionales presten sus servicios en entidades públicas, privadas y entidades sin ánimo de lucro en municipios en los que se desarrollen programas de desarrollo con enfoque territorial, PDET.
El proyecto de ley que le da la posibilidad al juez competente de regular las visitas de los abuelos maternos y paternos cuando estos no tuvieran el cuidado personal de los nietos o en los eventos en que los progenitores nieguen o sustraigan a sus hijos de la relación con estos. El proyecto de ley que garantiza el derecho a la vida, a la integridad personal y a la salud de los individuos en el sistema de tránsito y transporte terrestre. El proyecto de ley que propone una plataforma mediante la cual se cree un ambiente de oportunidades e incentivos para el sector agrícola colombiano. El proyecto de ley que establece lineamientos generales para la construcción de una política pública en materia de emprendimiento social. El proyecto de ley que busca disminuir el impacto negativo generado por los plásticos de un solo uso. El proyecto de ley que busca constituir un solo cuerpo normativo en materia de conciliación, en derecho y en equidad. Lord Dewey, que fue uno de los coautores de este proyecto, pero además nombrado conciliador del mismo, manifestó: este proyecto, entre otras medidas, integró principios, generalidades y procedimientos, amplió los asuntos conciliables a todos aquellos que no estén prohibidos por la ley, prioriza la gratuidad de la prestación del servicio de conciliación como garantía de acceso para las personas en condición de desplazamiento o de vulnerabilidad, y crea los programas locales de justicia en equidad, así como el Sistema Nacional de Conciliación. ¡Lo logramos! Proyectos aprobados en segundo debate. Proyecto de ley que impulsa el agroturismo o turismo rural como una alternativa para el desarrollo sustentable de áreas dedicadas a actividades predominantemente agrícolas. El proyecto de ley que refuerza las normas referentes a la protección a la familia y se crea el programa Estado Contigo para mujeres cabeza de familia. El proyecto de ley que regula las actividades relacionadas con la obtención, extracción, procesamiento, preservación, almacenamiento, donación y trasplante de células progenitoras. El proyecto que busca introducir a la normatividad colombiana el concepto de familia múltiple. El proyecto de ley que reglamenta la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional. El proyecto de ley que tiene por objeto reconocer y garantizar el derecho de la mujer durante el embarazo, trabajo de parto, parto, posparto, duelo gestacional y perinatal. El proyecto de ley que crea el Fondo de Estabilización de Precios de la Panela y Mieles. El proyecto de ley que fomenta y promueve la integración de los núcleos básicos de los cuidados paliativos en el plan de estudios de los programas educativos de psicología, medicina, enfermería y fisioterapia. El proyecto de ley que intensifica el comercio exterior y el turismo entre Colombia y Canadá. El proyecto de ley que establece los criterios que permitan fijar los costos para la expedición de la tarjeta o matrícula profesional, así como la inscripción en el registro profesional correspondiente. El proyecto de ley que eleva la Política Nacional de Infancia y Adolescencia a política de Estado. El proyecto de ley que propone corregir la ausencia de certificación y constitución de hospitales públicos que aspiran a convertirse en universitario. Se resalta. Lord Dewey comentó: 3 proyectos se aprobaron esta semana en beneficio de las personas con algún nivel de discapacidad. Oportuno resaltar antes de mencionar los proyectos que, de acuerdo con el Ministerio de Salud, se estima que para agosto del 2020 en Colombia había cerca de 1,3 millones de personas que presentaban alguna discapacidad. En 2019, el 38% de las personas con discapacidad estaban en exclusión social y el 52% en exclusión productiva. Ellos merecen una oportunidad y a esto nos hemos dedicado. Por lo anterior, conciliamos y por tanto pasa a sanción presidencial para convertirse en ley el proyecto de ley que establece medidas efectivas para garantizar el acceso al servicio de cuidador o asistencia personal de las personas con discapacidad que así lo requieran.
Aprobamos en plenaria y por tanto en segundo debate el proyecto de ley que autoriza a las asambleas departamentales, consejos distritales y municipales para emitir la estampilla Pro Discapacidad con el fin de financiar políticas, programas y proyectos para la población en situación de discapacidad y el proyecto que fortalece el acceso a la educación superior pública para personas con discapacidad y o con condición de educación especial. Así rendimos cuentas. César Lorduy, tu voz en el Congreso.